La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Buenos días, estimados radioescuchas. El día de hoy estamos con un nuevo programa más de Voces Rurales. Vamos a hablar sobre el levantamiento indígena de Cotopaxi, también denominado MIC. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Julián Tucumbi, con quien abordaremos todo el tema desde origen y los impactos que ha tenido dentro del Ecuador. Muy buenos días, Luis. Yupachansi masnaya kayan kiwira itu yukunata Julián Bejaji punja nispanapani nacho. Sasnamikan kunan puncha pika rima nakushumi kai movimiento campesino indígena Cotopaxi mantanacho. Paikuna ki malaete yankash pasamushka kai watakunapi ishina yati imagiyui kunatati kai 28 de enero pika mañerkakuna. Sasnamikan allí samushka Julián yupachansi masnaya kayan kiwirita uyakunata. Buenos días, Julián. Ayubuncha hatun mashikuna, taita mamakuna, warmikuna, karikuna, tukuykunata. Shuk hatun napaita chaskipaichi, ñukaka Julián Tucumbi mikani, ñukaka Quichua Pansalón mikani, entonces callarizo en castellano shimipi rimasha. Buenos días con todos, abuelos, padres, hombres, mujeres y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Julián Tucumbi, soy del pueblo Pansaleo de la ciudad Quichua. Les ofrezco un grato saludo y esperemos que esta conversación sea de su agrado. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta entrevista primero indicando un poco sobre el contexto histórico de lo que es el levantamiento indígena y de los pueblos indígenas dentro del Ecuador. Por favor, Luis. Gracias, Sara. Vamos a hablar un poco del contexto histórico del movimiento indígena. El movimiento indígena en el Ecuador está compuesto por diferentes organizaciones indígenas que compiten entre sí por miembros y recursos. Estos actores encarnan diferentes intereses y tendencias que a veces son contradictorias, dadas las distintas concepciones políticas, étnicas y sociales que se manifiestan en el interior de las organizaciones. Por lo tanto, hablar del movimiento indígena sin considerar la diversidad heterogénica resulta un análisis limitado. El movimiento organizativo, como se puede denominar a la dinámica organizacional, que se extiende por las provincias de la Sierra Ecuatoriana con dimensiones regionales o provinciales, comienza a mediados de los años 90 y se prolonga durante las 2 décadas siguientes. Es tan intensa la dinámica organizativa que obliga a pensar en un efecto de contagio o dominó, pero también en un proceso endógeno que se veía incubando en el medio indígena. Un movimiento indígena como el movimiento MIC de Cotopaxi se encuentra integrado por 24 organizaciones sociales y locales que se consideran afiliadas además a otra media docena de mestizos que se consideran asociados al MIC. Araceli, empezamos con este contexto histórico que nosotros hemos logrado recabar esta información. Estimado Julián, iniciando esta entrevista, quiero contextualizar primero cuál es el origen del levantamiento indígena, qué les motivó a los indígenas a organizarse para que se vean representados como un movimiento y lo que les lleva en el año 90, ¿no?, al levantamiento como tal. Ya bueno, igual que usted ha traído un poco de apuntes porque a veces la memoria es frágil, entonces podríamos decir que el movimiento indígena, los movimientos campesinos que nacieron primero fueron influenciados por fuerzas externas y fuerzas internas. Estas fuerzas internas fueron primero la apropiación de la identidad, de la lengua materna y también la organización que surgían a través de algunas reformas que ya vamos a ver y también un factor externo que era la participación de la ciudadanía en el retorno a la democracia del Ecuador. En este caso hablamos de 1979. Al unirse a estos factores, el movimiento indígena, o al principio llamado movimiento campesino, se organizó. Ahora yo les podría decir que primero
el primer momento en el cual se organizan fue debido a la Ley de Organización y Régimen de Comunas, que permitió organizarse en pequeñas filiales provinciales, de las que hablábamos, que ustedes mencionaban, 24 filiales. Después tendríamos la Ley de la Reforma Agraria en 1964, lo que permitiría apropiarse ya de un territorio de las tierras. Luego habría una segunda Ley de Reforma Agraria en 1973, tomando en cuenta que las dos fueron en las dictaduras militares. La segunda reforma agraria fue organizada por la Iglesia Católica y también por el Partido Comunista y otras organizaciones no gubernamentales, entre las que podemos destacar el FEP. Entonces, de esta manera, en el año 1978 se crea el movimiento campesino de Cotopaxi, cuyo primer presidente fue el señor Juan Rivera, o como le conocían, Juanito Rivera, que era autodenominado mestizo, que fue el primer presidente. Y como ustedes ven, el nombre era de Movimiento Campesino de Cotopaxi, el MCC. No incluían el tema de indígena, pues todavía estaba un poco el tema de la discriminación hacia el indígena. 2 años más tarde podrían formar lo que sería luego el Movimiento Indígena de Cotopaxi, y luego posteriormente en el 2001 recién se formaría jurídicamente lo que es el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi. Entonces, esta historia, bueno, hemos visto que hay algunas reformas que han influenciado para que el movimiento indígena campesino de Cotopaxi se pueda organizar. No hay que olvidar también que este movimiento fue uno de los más representativos en los levantamientos de los años 90, 92, 94, 96, 98 y finalmente en el 21 de enero del 2000. El movimiento indígena de Cotopaxi nace también del pensamiento de algunos comuneros de la comunidad Cachi Alto de Cotopaxi. Entonces podríamos ahí decir que están los orígenes de este movimiento. Ok, en este contexto, bueno, hemos hecho primeramente una reseña desde cómo nace el movimiento indígena, a lo que en el año 2000 tenemos el llamado MIC. Continuamos, Luis. Así es, se puede ver cómo esta trayectoria de necesidades indígenas, de que sean reconocidos su identidad, sus derechos en sí como indígenas también que somos. ¿Cuál han sido los principales problemas que los indígenas han enfrentado tras de consolidarse como movimiento indígena? Se ha logrado ya que se reconozca como indígenas sus derechos, pero esto ha traído a otros problemas. ¿Sí nos puedes hablar, Julián, de estos problemas? Sí, podríamos también comenzar diciendo que el movimiento indígena al principio, la lucha era por la tierra y por la identidad. Evolucionando un poco en el tiempo, la lucha fue también por conseguir el tema de educación, lo que se llamaría la educación bilingüe y posteriormente la educación intercultural bilingüe. Luego se hablaría de un tema de reivindicación social, que vamos a hablar también del movimiento, en este caso indígena, que hubo en la década de los 90. Luego se hicieron luchas económicas en contra del neoliberalismo que se aplicó en la década de los 90, especialmente al final. Y luego también se luchó contra el sistema político. Ahora, todas estas luchas han permitido que el movimiento indígena como tal tome, digamos, una identidad, sea aceptado también por las masas populares como los trabajadores, los estudiantes, la clase media, y que le ha conllevado también a obtener espacios políticos, de administración también, e incluso a ganar elecciones seccionales, como sabemos del caso de Chimborazo, el caso de Cotopaxi, Imbabura. Pero los problemas que hoy enfrenta el MIG actualmente es que existe una división interna debido a la participación política. Ha habido secciones o grupos sociales que se han dividido y se han ido con uno u otro partido político debido a esta situación de participación. Recordemos, por ejemplo, el caso de Antonio Vargas, que fue candidato no por la CONAIE ni Pachacutic, sino fue candidato por los evangélicos, el partido Mauta. También recordaremos a Ricardo Urcuango, que fue embajador de Bolivia en el periodo de Rafael Correa, que también se desligó del movimiento indígena, siendo uno de los grandes dirigentes. Ahora también podremos decir que no ha habido esa transición de cambio de líderes en el movimiento indígena, que ha hecho que los líderes que en un inicio también lucharon continúen todavía en estas posiciones, tanto como dirigentes de los movimientos sociales como candidatos políticos para las elecciones seccionales y nacionales. Yo creo que serían esas uno de los dos principales. No sé si te parece que al final podemos incluir unos poco más a medida que vamos avanzando. Claro que sí. Con estas luchas que han tenido los indígenas, desde el levantamiento del año 90, en los años posteriores ha existido un levantamiento como tal que ha generado impacto al gobierno ecuatoriano. Ya, podríamos comenzar diciendo que la CONAIE es el conjunto de 3 organizaciones, ¿no es cierto? La primera, que es Ecuador Unacunapac Riccharimuyo, conocido como la Ecuarunari,
o la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Quichua, que fue fundada en 1972. También integran la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE, y también la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas y de la Costa Ecuatoriana, ¿no es cierto?, que es la CONAICE. Estas tres organizaciones conforman la CONAIE, que fue fundado, por cierto, en 1986. Entonces, el levantamiento de 1990, recordemos que se le denominó como el levantamiento del Inti Raymi. Este levantamiento fue relacionado con la reivindicación social y la identidad de los pueblos. Recordemos que en este año, este levantamiento fue las principales ideas que se plantearon fue el repudio a la discriminación hacia el indígena. Se buscaba deslegitimar un modelo democrático que acumulaba riqueza en manos de pocos y la exclusión social que sufrían los indígenas hasta la década de los 90. Esto también se involucró porque ya eran previo a los 500 años de resistencia indígena por la conquista española y también a las políticas neoliberales y la organización de los pueblos. Entonces, este movimiento que el 28 de mayo inició, digamos, con la movilización de los pueblos desde el sur y sería más fuerte el 4, 5, 6 y 7 de junio, lo que provocó es que el movimiento indígena se ha identificado. Para ser concretos, en el caso de la ciudad de La Tacunga, el movimiento indígena de campesino de Cotopaxi se tomó la Plaza del Salto. Quienes conocen saben que son dos plazoletas que podrían tranquilamente albergar 10.000 personas y que llegaron de un día para otro. Entonces, al principio hubo división, ¿no?, en la ciudad. La gente que se autodominaba mestizo manifestaba un apoyo al movimiento indígena y había otra élite de poder que estaba en La Tacunga que decían que los indígenas iban a saquear la ciudad, que iban a robar la ciudad, y lo primero que fueron a hacer es visitar la hacienda de Guillermo Rodríguez Lara para verificar. Entonces, en esto también interactuaron los medios de comunicación, quienes decían que eran pocos indios los que habían salido. Sin embargo, la realidad era otro, y de hecho también fueron, respaldados por otros medios de comunicación comunitarios como Radio La Tacunga, que transmitía lo que en realidad estaba sucediendo. En este movimiento, incluso el compañero Alberto Taxo, que se pronunció con un discurso, hizo firmar a la gobernadora de ese momento unos acuerdos para dejar de discriminar al indígena, para que el policía deje de perseguir al indígena. Entonces, todos estos movimientos sociales permitieron visibilizar a lo que es el movimiento indígena campesino de Cotopaxi y lo que también es la CONAIE. En ese entonces, ¿quién era Guillermo Rodríguez Lara y qué presumían que se escondía o qué estaba dentro de la hacienda de él? Bueno, Guillermo Rodríguez Lara, como sabemos, fue presidente de Ecuador en la dictadura militar de la década 70. Sin embargo, Guillermo Rodríguez Lara vivía en Pujilí, bueno, un ciudadano común en esa época. Por las haciendas quizás presumieron que se ingresarían para poder tomarse las tierras de Guillermo Rodríguez Lara. Ok. Dentro de todo este contexto histórico que hemos estado realizando en esta entrevista de Voces Rurales, y una de las cosas más grandes por las que han estado luchando los indígenas es que se reconozca los derechos como tal, en toda la extensión de la palabra. Todos los derechos que tenemos como cualquier ecuatoriano que están reconocidos en este momento con la Constitución del 2008 realizada en Montecristi, primero con el tema del acceso a la tierra, la identidad, la educación bilingüe. Si es que en el país se insertó una lengua extranjera, ¿por qué no rescatar las 44 lenguas indígenas que están reconocidas dentro del Ecuador? También hablamos del tema de la reivindicación social, una lucha contra el tema de las economías, sí, y el tema político. En este contexto, los movimientos indígenas a lo largo de los años han estado teniendo un impacto muy grande dentro del gobierno como tal. Y así vamos a hablar de lo que ocurrió a finales del mes de enero del año 2019. Así es. Se ha venido viviendo grandes procesos históricos con respecto al movimiento indígena. Unas entrevistas anteriores habíamos hablado de cómo los indígenas han luchado para que seamos reconocidos en la Constitución, y gracias a esos levantamientos, de estas movilizaciones, se logró que sea reconocido el pueblo de las nacionalidades indígenas del Ecuador en la Carta Magna de nuestro país.
Pasando un poco ya a la actualidad, a finales del mes de enero, el movimiento indígena campesino de Cotopaxi protagonizó una de los levantamientos acá en Cotopaxi. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que se buscaba en este levantamiento, Julián? Ya, igual creo que la historia de los movimientos indígenas campesinos, y especialmente el de Cotopaxi, también parte de un poco del tema histórico. Podríamos decir que también en 1981 y en el 82 el movimiento indígena ya había bloqueado la carretera, por ejemplo, la Tacunga-Quevedo. Esto por el incremento de pasajes. También podemos decir que en el 82, en cambio, el cierre fue por el precio de los productos agrícolas. Entonces, estas luchas han sido históricas, pero también nos vienen a la actualidad, ¿no? Entonces, para el cierre que hicieron en enero, a finales de enero, el 28 de enero, la consigna era buscar regular los precios y la producción de leche. También en protesta ante el paquete de medidas económicas que adoptó el gobierno, el incremento del precio del Extra y de Copaís. También tenía mucho que ver con la privatización de las empresas estratégicas del Estado y de estas políticas que parecen neoliberales en este país, liderados por Lenín Moreno. Entonces, claramente la intención era bloquear las carreteras porque ya se han abierto diálogos que no han sido productivos según los dirigentes de la CONAIE y que esperan que este año, si no se consigue nada con los diálogos, pues también van a generar nuevas paralizaciones. Entonces, la productividad, los precios, el incremento de los pasajes o de algunos insumos ha hecho que el movimiento indígena constantemente se movilice para realizar este tipo de paralizaciones. En este contexto quiero comentarles algo. El día de hoy a la madrugada, justo como 3 de la mañana, en un canal del Ecuador, resulta que el FIM sí va a entregar, el FMI o el gobierno ecuatoriano ha solicitado un préstamo al FMI, pero para entregar dicho préstamo está evaluando al país, evaluando al Ecuador, y una de los parámetros a evaluar o de los parámetros que quiere que cumpla es la eliminación de subsidios. También el tema del recorte de personal, del 10% del recorte de personal a todas las entidades públicas, y todavía no sabemos qué es lo que le está pidiendo el FMI al gobierno ecuatoriano. O sea, no es como tal de que el señor Lenín Moreno está gobernando como tal el Ecuador. Hoy yo hacía este análisis, ¿no? Está cumpliendo lo que el FMI le pide para otorgar un préstamo como tal. Entonces, los movimientos indígenas y todos los ecuatorianos no sabemos qué se nos va a venir luego, no sabemos qué es lo que le está pidiendo este organismo internacional al gobierno ecuatoriano, y de cierta manera lo está optando en todo el sentido de la palabra, al pie de la letra. En este contexto, los movimientos indígenas seguirán con las paralizaciones. ¿Qué hacemos o de qué manera vamos a lograr en que se regule el precio de la leche si es que hay un organismo mucho más grande sobre el gobierno ecuatoriano? Bueno, y recordemos también que es un doble discurso de la presidencia de la República, en el sentido de que el grueso de los funcionarios públicos no está en los ministerios. Puede ser que existe una burocratización de esas instituciones, pero el grueso está en profesores, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los funcionarios de los GATS. Entonces, reducir el tamaño quizás de estas empresas puede ayudar a mejorar los procesos de eficiencia. Sin embargo, no creo que sea el grueso de los funcionarios públicos. Lo otro es que las organizaciones sociales, no solo el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, también se están agrupando. Recordemos al Frente Unido de Trabajadores también, a los estudiantes universitarios, tanto de colegios, estudiantes universitarios y de colegios también que están sumados. Se han sumado también organizaciones de segundo grado, que poco a poco están recordando lo que pasó en la década de los 90, que son políticas neoliberales con el objetivo de implementarlas en un sistema en el cual no se está contemplando a la clase obrera, no se está contemplando el movimiento indígena, no se está contemplando lo que son los trabajadores y jubilados. Entonces, privatizar las instituciones públicas lo que va a generar es simplemente acotar lo que son las políticas neoliberales. Y luego regresaremos, digamos, a las protestas de nuevo, a la lucha social en las calles. Entonces, el movimiento indígena ha sido claro que si es que no existen diálogos, si es que no se escuchan las propuestas emitidas, pues igualmente se tomarán otra vez las calles y se movilizarán nuevamente. Así es.
hablamos un poco del contexto histórico, cómo es que las políticas neoliberales vienen de manera camuflada. Correcto. Puede ser que Lenin tenga un plan de toda una vida, pero sabemos que en este año tenemos un déficit fiscal del 90% y eso va a ser cubierto con un crédito del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional pone sus medidas. Tienes que hacer esto, ni por más que el presidente tenga buenas intenciones, entonces hay fuerzas externas que los van a imponer si desea ese crédito. En este contexto, ¿verdad? En este contexto el país va tomando una tendencia neoliberal, a pesar de que en el último entrevista que hacían al presidente rompió toda esa estructura socialista que hubo del socialismo del siglo XXI que dejó Correa. Entonces hoy totalmente se ha roto esa estructura. Hoy empieza a tomar la tendencia neoliberal. Así es. Esperamos que las luchas de los movimientos indígenas, de todos los sectores organizativos de nuestro país, pues logremos en sí buscar una alianza, un mejor destino para nuestro país. Araceli, no sé si tienes algo que comentar. Sí, por supuesto, tengo algunas preguntas más para Julián. La Constitución del 2008 para los indígenas, ¿ha quedado meramente en el papel? ¿Se está cumpliendo los derechos que reza esta Constitución o no? Bueno, como sabemos, la Constitución de la República del Ecuador es uno de los instrumentos, creo que igual ha sido ejemplo a nivel internacional. Y creo que también el país como tal tiene un sinnúmero de reglamentos, leyes, decretos que han posibilitado, digamos, derechos tanto a los movimientos indígenas como organizaciones sociales. Sin embargo, creo que es algo que discutíamos, ¿no? El tema de que desde el punto de vista occidental se quiere tratar el punto de vista andino, quichua o runa, como lo quieran decir, y no existe esa coincidencia. El hecho de que la gente trate de traducir el summa causa al castellano y decirlo solo como buen vivir, te hace pensar de que no estamos entendiendo la idea de qué en realidad es el summa causa. Entonces me parece que sí se ha quedado en la teorización. Es importante también que se hayan incluido el tema de plurinacionalidad e interculturalidad, pero la plurinacionalidad sin un territorio definido para los pueblos de las diferentes nacionalidades, ¿qué significa? ¿Dónde se administra? ¿Existe en realidad un Estado plurinacional? ¿La educación está encaminada, digamos, a mantener los idiomas y los saberes ancestrales? Pues podemos ver que la educación intercultural bilingüe en un principio fue, o hasta ahora, se sigue dando con profesores que solo hablan un idioma. Entonces, ¿cómo se puede hablar de educación intercultural bilingüe? En muchos de los casos en Cotopaxi los profesores solo hablan castellano y tienen estudiantes que son quichua hablantes y castellano hablantes, pero aprenden solo este concepto de este mundo occidental y no fomentan esta percepción del mundo quichua o el mundo runa. Entonces, están bien las políticas, lo que creo que nos hace falta es buscar las maneras de aplicarlas. Me parece que también es un retroceso el querer abrir unidades educativas Rurales. unidocentes, porque en realidad no existe la capacidad para competir luego entre estudiantes del sector rural y el sector urbano. Y podrán darse cuenta luego que si se abren van a tener problemas en que los profesores no van a tener acceso a llegar a las unidades educativas, que solo va a haber un profesor y que va a dar 5 o 6 materias, los estudiantes van a quedar con esa deficiencia de conocimientos. ¿Qué es lo que tenemos como un problema que se va a venir a futuro y que tenemos que ver qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que puede pasar con este sistema de educación que están queriendo implementar? Hablando del tema de la educación, ¿crees tú que es una buena estrategia volver a las escuelas rurales y no a las escuelas del milenio? Yo creo que más bien la idea había sido plantear un sistema de transporte que permita a los estudiantes movilizarse desde un punto hacia una unidad educativa del milenio. Hay que reconocer que el gobierno de Correa tuvo muchos errores, sin embargo hay cosas que se pueden destacar y que se hubieran potenciado. En principio había un sistema de transporte para las comunidades indígenas hacia estas unidades educativas que luego se quitó por falta de presupuesto. Pudo haber sido que la estrategia sea buscar recursos para la movilización de estos estudiantes o buscar otras alternativas. Pero me parece absurdo que se quiera regresar a unidades educativas rurales y peor que sean apadrinadas por empresas privadas. Al final la educación, ¿quién la va a imponer? Las empresas privadas. Entonces el conocimiento que se va a impartir va a ser de estas empresas privadas o de intereses de empresas privadas. Así es.
Bueno, hemos hablado un poco de la trayectoria histórica, de cómo la tendencia se va cambiando. En realidad, pues el summa causa fue tomado en otro contexto histórico, en donde el socialismo del siglo XXI tenía otra tendencia. Hoy, si antes quedaba en letras, escritos en una constitución, hoy absolutamente el summa causa queda de lado, a la ribera, no se toma en cuenta, porque la vida indígena es muy distinto como lo pintan en la Constitución. Bueno, para finalizar la entrevista, sería bueno hablar un poco de la cuestión política del movimiento indígena como tal. Últimamente se ha puesto muy trágico, digamos, muy fatal esto del tema político en el tema coyuntural. Los movimientos indígenas cada vez se van dividiendo. ¿Por qué crees que esto es, Julián? Bueno, habíamos conversado antes de la entrevista un poco, ¿no? Que hay una contradicción en el tema de que el movimiento indígena apoyó una consulta en la cual no se hablaba de que no más reelección indefinida. Ahora vemos que los mismos dirigentes están nuevamente cursando una nueva campaña electoral, quizás no en el mismo puesto político en el que estaban, pero es otra posición política. Tengo aquí ejemplos, por ejemplo, en Cotopaxi pasa que la familia Ataballo en Belisario Quevedo, Raúl Ataballo está candidato a la Junta Provincial, su hermano Segundo Ataballo a la Junta Parroquial mismo, su hermano Mario Ataballo para concejal rural, y todo eso representan al movimiento indígena de Cotopaxi. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Lourdes Tibán, que ya fue secretaria de la CODEMPE, subsecretaria de Bienestar, también fue asambleísta, candidata parlamentaria andino, ahora está compitiendo para la alcaldía de Salcedo. Su hermano Vicente Tibán también ha sido concejal, su otro hermano mayor también concejal, su esposo Raúl Elequiche, bueno, también fue diputado, ahora es juez constitucional, también estuvo concursando para la Corte Constitucional. Por eso creo que no le hemos visto tanto a Lourdes Tibán en las protestas, en estas últimas protestas. Entonces, estos intereses particulares más, vemos que está esta participación de solo grupos o familias en el poder, ha hecho que el movimiento se fragmente. Y también he podido constatar de algunas lecturas que he visto también de Flaxo, de los libros propios de estos dirigentes, que la historia lo han escrito ellos. Pero han obviado muchos dirigentes como Aurelio Vega, Manuel Alomoto, Alberto Taxo, Baltasar Umajinga, y eso te hablo solo de Cotopaxi, y muchos más dirigentes de Chimborazo, de Tungurahua, de Imbabura, que han quedado en el olvido y que no han podido, digamos, describir la historia de cómo fue realmente el movimiento indígena y por qué razón ellos se separaron de tanto de Pachacuti como del movimiento indígena. Algunos, claro, que todavía continúan, pero esta acumulación de poder por ciertas familias ha provocado, digamos, esta fragmentación. Y también yo creo que no hay este traspaso, como les decía al principio, de nuevos líderes. Aquí puedo poner otro ejemplo que es de la familia Isa. Yo no voy a decir si no es una buena dirigencia o no, pero Leonidas Isa, que fue presidente de la CONAIE 2 veces. Ahora el hijo es presidente del MIC y ahora su otro hijo está en el Mineduc. Entonces vamos a ver que es una, digamos, no sé si es una herencia política que se está haciendo también en las familias. Entonces hay que también cuestionar eso y verificar qué es lo que está sucediendo dentro del movimiento indígena. Quizás algún rato podríamos compartir esta idea y debatir con alguien del movimiento indígena que se encuentre para poder contrarrestar estos puntos de vista, para también no ser solo, digamos, sesgados desde mi punto de vista. Agradecemos la presencia de Julián Tucumbi. El día de hoy hemos analizado el levantamiento indígena de Cotopaxi, denominado MIC. Los indígenas tienen como objetivo, tras los levantamientos, se respete sus derechos, primero con el tema de la tierra, identidad, educación, reivindicación social, economías, el tema de la política. Estimado Julián, como para ir cerrando esa entrevista, ¿te gustaría acotar algo? Sí, bueno, quisiera decir que también el movimiento indígena y la CONAIE como tal también ha estado en la lucha, ¿no?, por los recursos naturales, en contra del extractivismo. Sabemos mucho de las luchas de Kim Sacocha y de Yacu Huartambel, que ha liderado ya por años esta lucha, pero también se ha incluido a temas de la violencia de género. También me parece que está luchando por el tema de la ley de comunicación. Entonces todas estas luchas que parecen pequeñas se han ido aglutinando y espero que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi como tal regrese, digamos, a sus orígenes, a sus bases. Y bueno, solo recordarte una frase que alguna vez dijo Tupac Katari en 1781, que era Ñucaman Huañuchigma, Tigramusha, Huaranca, Huaranca, Kashun. Entonces a mí solo me matan, volveré y seremos millones.
Entonces, quisiera que sea nuevamente el movimiento indígena protagonista como una de las organizaciones fuertes que ha tenido el país, y sería ese como mi mensaje, ¿no? Volver a regresar a las bases que tenía el movimiento indígena. Así es, justamente la esencia de los movimientos indígenas es buscar el bienestar social de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. Al momento de politizar esto, se pierde la esencia. Vienen los intereses personales, viene el ego personal, donde que una familia quiere dominar, donde una familia quiere ser el dueño. Entonces ahí es donde que se pierde, y el movimiento indígena pierde la esencia de buscar el bienestar social y es más protagonista político que buscar el bienestar. Justamente muchos dirigentes son oportunistas, buscan un cierto puesto y luego se olvidan de dónde salió. Eso hay que cambiar. El movimiento indígena en sí busca el bienestar, la representatividad de sí en sus diferentes instancias. Puede ser estas económicas, sociales y especialmente en la política. Muchos de los dirigentes lo que han hecho es utilizar el cargo para su bienestar, y el pueblo allá que se muera de hambre. Eso no tiene que ser así. Tenemos que volver a retomar esa esencia por la que nació el movimiento indígena, como al principio era porque seamos reconocidos como un pueblo también, que nuestros derechos también sean reconocidos, y logramos, pero ahora estamos en otra etapa, en otra fase, donde que el movimiento indígena se ha politizado. Y así ha perdido en sí la esencia del ser como una organización indígena. De esta manera finalizamos la entrevista con Julián Tucumbi hablando del levantamiento indígena en Cotopaxi. Él es maestrante de Desarrollo Territorial Rural. Dentro de este contexto, nosotros estamos escuchando de fondo, y todos nuestros radioescuchas lo están escuchando, una canción que se denomina Hace 500 años. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido dentro de flaxoradio.es. Recordarles que este material lo tendrán colgado en YouTube y podrán también revisarlo dentro de nuestra página web. Agradecemos a Julián Tucumbi, que nos ha acompañado en esta mañana, a mi compañero Luis Remache, de la misma manera en cabina, a Josefa Paredes y Javier Macas. Muy buenos días. Yo pechanchi masnaya kayan kiyarito yakunata shukti punja kamami nispa kikin kun huchu kunamanta anchurichik. Shuyakushunmi kaishun martes pe shukti ko parla y kunamanta rimana kungapo. Julián. Bueno, también finalmente solo para despedirme, agradecer a quienes también pude conversar. A Yamaila del pueblo Quitucara, a mis abuelos, a mi papá que también fueron parte de esta lucha social, y también las investigaciones que ha realizado Flaxo, que muchos datos son de los cuales he podido recopilar. Muchas gracias. Muy buenos días. Años, carajo, vinieron blancos barbudos, carajo, hace ya 500 años, carajo, vinieron blancos barbudos, carajo, trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo, trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo. ¡Viva el movimiento indígena! ¡Viva la educación bilingüe! ¡Viva la organización de mujeres! Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras guarnis, carajo. Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras guarnis, carajo. Estos blancos guaylanderos, carajo, destruyeron nuestras etnias, carajo. Estos blancos guaylanderos, carajo, destruyeron nuestra etnia, carajo. Vio la organización de jóvenes. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.